Os imagináis estar en una villa, intentando entender lo que sentís, compartiendo un momento íntimo con vuestra tentación, y que de repente aparezca vuestra pareja por la puerta completamente fuera de sí? Pues eso es justo lo que ha ocurrido en la Isla de las Tentaciones 10, y os aseguro que estamos ante uno de los momentos más fuertes, tensos y difíciles de esta edición. Ataman no pudo aguantar más la presión, salió corriendo de Villa Montaña y terminó irrumpiendo por sorpresa en Villa Deseo justo cuando Leila estaba con David. Una escena que dejó a todos helados, que rompió por completo las normas del programa y que puede traer consecuencias muy serias. Así que quedaos hasta el final, porque lo que pasó entre Ataman, Leila y David fue un auténtico terremoto emocional. Todo comenzó en Villa Montaña, donde parecía que los chicos iban a vivir una noche más dentro de la experiencia. Pero la llegada de Sandra Barneda con la tablet cambió absolutamente el ambiente. Cuando Sandra aparece con imágenes, todos saben que algo importante está a punto de pasar. Las solteras iban a poder ver vídeos de las chicas de Villa Deseo, mientras los chicos escuchaban desde una habitación cercana. Es decir, ellos no veían directamente las imágenes, pero sí podían oír las reacciones, los comentarios y después recibir de boca de las solteras lo que acababan de presenciar. Ese detalle fue clave, porque a veces la imaginación puede hacer incluso más daño que una imagen. Ataman no llegó a ver el beso entre Leila y David, porque las solteras tampoco pudieron verlo en ese momento. Pero sí escuchó que entre su pareja y el tentador cada vez había más cercanía, más complicidad y una conexión que parecía crecer sin freno. Y claro, viniendo de días anteriores en los que ya habían saltado alarmas, fuegos subidos de tono y acercamientos muy evidentes, aquello terminó siendo demasiado para él. Las solteras le contaron que Leila y David estaban muy juntos, que se notaba una química importante y que la relación entre ambos parecía avanzar. Ataman empezó a ponerse cada vez más nervioso. Su cara cambió, su cuerpo se tensó y su mente empezó a ir a 1000 por hora. No necesitó ver el beso para sentir que estaba perdiendo el control de la situación. Para él, cada palabra que escuchaba era como una confirmación de sus peores miedos. Leila, la persona con la que lleva tantos años, parecía estar dejándose llevar por otra persona dentro de la villa. Y ahí fue cuando Ataman explotó. Sin pensarlo demasiado, sin medir las consecuencias y sin poder controlar el impulso, decidió marcharse de Villa Montaña. Sus compañeros se quedaron completamente desconcertados al verle salir corriendo. Nadie esperaba una reacción así. Christian fue tras él intentando detenerlo, tratando de hacerle entrar en razón, pero Ataman iba decidido. No escuchaba a nadie. Solo repetía que quería irse de allí, que no podía más y que necesitaba ver a Leila. La situación se descontroló en cuestión de segundos. Sandra Barneda también fue alertada de lo que estaba ocurriendo y salió detrás de él para intentar frenarlo. Pero Ataman ya había tomado una decisión. La presión acumulada, el miedo a perder a su pareja y la angustia de imaginarla cada vez más cerca de David le empujaron a hacer algo que está completamente prohibido dentro del programa: abandonar su villa y presentarse en la de su pareja sin permiso. Un gesto desesperado que demuestra hasta qué punto estaba superado, pero que también implica saltarse las normas de una experiencia donde la separación es precisamente la base de todo. Mientras Ataman corría hacia Villa Deseo, repetía que quería irse de allí. Esa frase lo decía todo. No estaba pensando con frialdad ni buscando una conversación tranquila. Estaba roto. Estaba desbordado. Estaba actuando desde el dolor. Y al mismo tiempo, esa carrera hacia la otra villa era la imagen perfecta de alguien que siente que se le escapa lo que más quiere y decide perseguirlo aunque sepa que no debería hacerlo. La escena en Villa Deseo fue todavía más impactante, porque Ataman llegó justo en un momento especialmente delicado. Leila y David estaban juntos, compartiendo una conversación a solas, sincerándose y viviendo uno de esos instantes en los que su conexión se hacía todavía más evidente. De repente, la tranquilidad se rompió por completo. Leila escuchó la voz de Ataman, se levantó sorprendida y no podía creer lo que estaba viendo. Su reacción fue inmediata, le pidió que se relajara y le preguntó qué hacía allí. Ese momento fue durísimo. Leila pasó en segundos de estar centrada en David y en todo lo que estaba sintiendo dentro de la villa, a encontrarse de frente con la realidad de su relación. Ataman apareció como una especie de golpe de realidad, recordándole que fuera de esa burbuja había una historia de muchos años, una pareja sufriendo y una situación que ya se había ido demasiado lejos. La cara de Leila reflejaba sorpresa, nervios y culpa. No se esperaba verlo allí, mucho menos de esa manera. Ataman, completamente fuera de sí, le dejó claro que quería marcharse del programa. Decía que lo estaba pasando fatal, que no podía seguir soportando la situación y que necesitaba que ella supiera cómo se encontraba. No era una conversación ordenada ni calmada.
Era un desahogo desesperado. Él hablaba desde el dolor, desde el miedo y desde esa sensación de estar perdiendo a la persona que considera el amor de su vida. La tensión aumentó cuando algunos solteros intentaron intervenir o reaccionar ante la escena. Ataman no lo toleró nada bien. Dejó claro que estaba hablando con su novia y pidió que nadie se metiera. Incluso soltó que llevaba 11 años con ella y que sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Esa frase reflejó lo mucho que le pesaba la historia que tiene con Leila. Para él, David no es simplemente un soltero más. Es alguien que ha entrado en un espacio muy sensible, alguien que está ocupando un lugar que hasta hace poco solo pertenecía a él. Mientras todo esto ocurría, Leila se fue rompiendo por dentro. La situación la superó. Ver a Ataman en ese estado, apareciendo de golpe en la villa, desesperado y dispuesto a irse, fue demasiado para ella. Cuando Sandra Barneda consiguió llegar y llevarse a Ataman de allí, Leila se quedó completamente destrozada. No podía creerse lo que acababa de pasar. Repetía que se moría, que aquello parecía una broma y que no entendía cómo había llegado a ese punto. También se culpaba duramente, llegando a decir que se sentía una mala persona. Esa reacción de Leila muestra que, aunque se ha dejado llevar con David, sus sentimientos por Ataman siguen muy presentes. No es una historia sencilla de alguien que ya ha olvidado a su pareja y solo quiere vivir una nueva conexión. Leila está atrapada entre dos mundos. Por un lado, está David, con quien siente deseo, complicidad y una atracción que ya no puede negar. Por otro, está Ataman, su pareja de tantos años, la persona a la que quiere y a la que sabe que está haciendo daño. Y ese choque emocional la está dejando completamente desbordada. David también quedó tocado por lo ocurrido. Después de la irrupción de Ataman, confesó a sus compañeros que se le había acelerado el corazón y que no sabía ni qué hacer. La escena también fue incómoda para él, porque de pronto se vio en medio de una relación de 11 años, con un hombre desesperado entrando en la villa para reclamar explicaciones. Aunque David ha formado una conexión con Leila, ver el dolor real de Ataman le hizo ser consciente de la magnitud de lo que estaba sucediendo. Aún así, David decidió acercarse a Leila para hablar con ella en ese momento tan complicado. Entró en la habitación y trató de acompañarla, aunque él mismo reconocía que no sabía qué decirle. Y es comprensible, porque había poco que pudiera decirse en una situación así. Leila estaba en shock. Ataman acababa de romper las normas del programa y el triángulo emocional había quedado expuesto de la forma más dramática posible. Por su parte, Ataman vivió un momento muy vulnerable junto a Sandra Barneda durante el regreso a Villa Montaña. Ya más apartado de Leila, empezó a expresar todo lo que llevaba dentro. Decía que no podía perderla, que era el amor de su vida y que necesitaba que ella supiera lo mal que estaba. También confesó que no esperaba vivir la experiencia de una forma tan dura y llegó a pedir perdón, sintiéndose débil por no haber sido capaz de aguantar. Sandra Barneda intentó calmarlo con mucha firmeza, pero también con comprensión. Le explicó que no tenía que pedir perdón por estar sufriendo y que lo que le estaba pasando no era una cuestión de debilidad, sino de amor. Esa frase fue importante, porque Ataman se estaba castigando a sí mismo por haberse derrumbado. Pero la realidad es que estaba viviendo una situación emocional extrema, con miedo, celos, tristeza e impotencia acumulados durante días. Cuando finalmente consiguieron volver a Villa Montaña, Ataman contó a sus compañeros lo que había pasado. El ambiente estaba cargado de nervios. Todos sabían que lo ocurrido era muy grave. No solo por el impacto emocional, sino porque se habían roto las reglas básicas del programa. Sandra Barneda no tardó en dejarlo claro. Su comportamiento tendría consecuencias. La presentadora explicó que no se puede salir de la villa, no se puede ir a ver a la pareja durante la experiencia y no se pueden saltar las normas de esa manera. Además, Sandra fue especialmente contundente al señalar que le había sorprendido ver cierta celebración al llegar de nuevo a la villa. Para el programa, lo que había hecho Ataman era intolerable, independientemente de lo mucho que estuviera sufriendo. Y ahí se abre otro debate. ¿Hasta qué punto se puede entender una reacción desesperada cuando alguien está roto emocionalmente? ¿Y hasta qué punto eso justifica saltarse las normas y presentarse en la villa de tu pareja? Después, Sandra también fue a Villa Deseo para hablar con Leila sobre lo ocurrido. Leila seguía completamente impactada. Decía que no había reconocido a Ataman, que lo había visto muy mal y que no había sabido cómo reaccionar. La aparición de su pareja la dejó en estado de shock, porque no esperaba que él llegara hasta ese extremo. Y a partir de ahí, Leila empezó a verbalizar uno de los conflictos más fuertes que se pueden vivir dentro de este programa. Leila confesó que no sabe qué le está pasando. Se siente confundida, perdida, como si estuviera volviéndose loca entre lo que siente y lo que sabe que está provocando.
Por un lado, asegura que está haciendo lo que le sale de dentro, que está actuando según sus emociones en la villa. Pero por otro, reconoce que está haciendo daño a la persona que quiere. Esa contradicción es la que la tiene rota. Porque no entró en el programa pensando que iba a gustarle otra persona. Según ella, su intención era demostrarle cosas a Ataman, no terminar sintiendo algo por David. Y esa confesión es muy reveladora. Leila no llegó esperando conectar con un soltero hasta este punto. Pero la convivencia, la atención de David, la complicidad y el ambiente de la villa han terminado llevándola a un lugar que no imaginaba. Ahora está entre el deseo de seguir explorando lo que siente y el dolor de ver sufrir a Ataman. Y tras la irrupción de él en Villa Deseo, ya no puede fingir que sus actos no tienen consecuencias. Lo que ha ocurrido marca un antes y un después en esta historia. Hasta ahora, Leila y David habían protagonizado acercamientos, juegos, besos y conversaciones cargadas de tensión. Pero la aparición de Ataman cambia el escenario por completo. De repente, el sufrimiento de su pareja ha dejado de ser algo que ella imaginaba en la distancia y se ha convertido en una imagen real, delante de sus ojos. Lo ha visto roto, desesperado, incapaz de aguantar más. Y eso puede hacer que Leila se replantee sus siguientes pasos. Ahora la gran pregunta es ¿qué pasará con Ataman? El programa ya ha avisado de que habrá consecuencias por su comportamiento. No sabemos hasta qué punto afectará eso a su continuidad en la experiencia, pero está claro que la situación no puede quedar sin respuesta. Ataman ha cruzado una línea importante, aunque lo haya hecho desde el dolor. Y en un formato donde las normas son esenciales para mantener separadas a las parejas, una irrupción así no puede pasar desapercibida. También queda la incógnita de cómo afectará todo esto a Leila y David. ¿La aparición de Ataman enfriará la conexión entre ellos? ¿O, por el contrario, Leila seguirá adelante porque siente que ya no puede negar lo que le pasa con David? David ha visto el sufrimiento de Ataman, y eso también puede influir en cómo se comporte a partir de ahora. Pero si algo ha quedado claro es que la conexión entre él y Leila ya ha generado un terremoto en la relación de ella. ¿Y vosotros, qué pensáis de todo esto? ¿Entendéis la reacción de Ataman aunque se saltara las normas, o creéis que no debería haber irrumpido nunca en Villa Deseo? ¿Pensáis que Leila está actuando desde lo que siente o que debería haber frenado antes al ver el daño que podía causar? Dejad vuestra opinión en comentarios, porque este momento va a dar muchísimo que hablar. Y si queréis seguir al día de todo el salseo de la Isla de las Tentaciones 10, dadle like al vídeo, suscribíos al canal y activad la campanita, porque lo que viene después de esta irrupción promete ser todavía más fuerte. La imagen final de esta historia es difícil de olvidar. Ataman corriendo desesperado hacia la villa de Leila, Sandra intentando detenerlo, Christian siguiéndole sin poder pararlo, Leila quedándose helada al verlo aparecer y David sin saber dónde meterse. Una escena que mezcla amor, dolor, celos, culpa y deseo en su versión más intensa. Ataman dice que no puede perderla. Leila dice que no sabe qué le está pasando. David reconoce que el momento le ha superado. Y el programa ya ha dejado claro que habrá consecuencias. Así que una cosa está clara. Esta historia acaba de explotar, y después de lo que ha pasado en Villa Deseo, nada volverá a ser igual.